días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. Esta mañana vamos a meditar en el libro de Ageo capítulo 1, el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hoy a través de este tema quería hacer la meditación. Meditad sobre vuestros caminos. Para entender bien este libro de Ageo, especialmente el capítulo 1, es necesario hacer un breve resumen de la historia de Israel. Conocemos bien el pueblo judío, se dividió en dos partes, el norte de Israel con su capital Samaria y el sur de Judá con su capital Jerusalén. El norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. y el sur de Judá fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C. Según el relato y la profecía de Jeremías, el pueblo del sur de Judá solamente estaría en Babilonia 70 años de cautiverio. De allí, pasado ese tiempo, regresarían a Jerusalén. Pero para regresar deberían construir el templo y edificar todo lo que se había destruido. Por eso en ese momento el pueblo de Israel regresó paulatinamente. Es decir, en 3 ocasiones regresó a Jerusalén. En la primera parte comienza a construir el templo, pero después de un tiempo la obra cesó. Según el profeta Esdras dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Al principio comenzaron a construirla, pero de repente dice que cesó la obra. Aquí más o menos 16 años quedó paralizada la obra de reedificación del templo en Jerusalén. Entonces, ¿por qué cesó la obra? Algunos estudiosos dicen, según los samaritanos, se oponían a la reconstrucción. Pero también los judíos solamente pensaban en sí mismos. Es decir, cada quien pensaba en su propia familia. Por eso si vemos Ageo capítulo 1, el versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí dice Jehová, mi casa está desierta, es decir, estaba paralizada la obra de la reconstrucción del templo. Y cada uno corre a su propia casa. Es decir, cada uno tenía interés solamente de sus propios beneficios, solamente de su propia voluntad y también según su criterio querían hacer la obra. Es decir, primero edifico mi casa, primero veo por los míos y al final algún día veré por la obra de Dios. Por eso Ageo aparece en esta época para motivar la reconstrucción del templo, diciéndoles, meditad en vuestros caminos. Es la palabra de hoy, ¿no? Por eso vamos a pensar un poco, ¿qué es el templo para los judíos? El templo era donde Dios moraba. También el templo era donde el hombre podía resolver el problema del pecado. Y también el templo lo era todo para el pueblo de Israel. En pocas palabras, el templo era la fe, el principio de la fe judía para todos los israelitas. Por eso, sin el templo, ellos no podían obtener la ayuda de Dios, ni la misericordia, ni la gracia. Por lo tanto, ellos, cuando regresaron, no deberían dejar paralizada la obra de reedificación. Entonces, hermanos, hoy en día, ¿cuál es el templo de Dios? Primeramente, la casa de Dios es la iglesia. Y segundo, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, cada uno en particular es templo de Dios. Y juntos formamos el templo santo de Dios, que es la iglesia. Por eso nosotros también, ¿qué debemos hacer en nuestras vidas? Debemos reconstruir esta casa de Dios, es decir, la iglesia. Nosotros no debemos pensar por nosotros mismos. Sí, también lo debemos hacer, pero en segundo lugar.
en primer lugar debemos pensar en la obra de Dios, es decir, reedificar la iglesia. Jesucristo murió hace 2000 años, por eso total, 2000 años se está reconstruyendo este templo, es decir, la iglesia. Todavía se está formando. Por eso nosotros, ya habiendo recibido la salvación, ahora somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Ahora debemos nosotros obrar para que esta iglesia se forme correctamente. Por eso en nuestra iglesia siempre predicamos el seminario. Allí debemos obrar cada uno. Y también en nuestra iglesia tenemos los retiros de verano, también los retiros de invierno. Debemos participar porque ahí estamos edificando la iglesia, reconstruyendo el templo. Si no los estamos haciendo, tenemos que pensar, ¿no? Meditad sobre vuestros caminos. Especialmente 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El templo es el principio de la fe judía. Para nosotros también, la iglesia es donde hacemos nuestra vida cristiana. Por lo tanto, en la iglesia debemos permanecer. Y también en cada reunión que tengamos debemos estar unidos. Allí podemos ver la misericordia de Dios, el perdón de Dios para la humanidad y también podemos ver su gracia y su gloria. Por eso, hermanos, si no lo estamos haciendo, hay que meditar sobre nuestros caminos. Hoy hasta aquí, espero que estén bien en cada una de las iglesias y que tengan mucho ánimo y gozo, especialmente que preparen bien el retiro de invierno. Nos vemos en la próxima meditación, si el Señor lo permite.